este panel en el marco del sexto Congreso de Estado y Políticas Públicas. Vamos a esperar unos segunditos que de a poco vayan ingresando a la sala todas las personas. Si querés empezamos ya porque quedaron ahí en el medio una que quedó, así que... Excelente, bueno, ahora sí, ya estamos todos y todas, daremos inicio a este encuentro. Mi nombre es Cintia Ferrari Mango, soy integrante del área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina, institución que está organizando este congreso, que ya lleva su segundo día consecutivo y queda mañana el tercero y último. Están presentes varios integrantes del área, en este sentido quisiera agradecerles por sus presencias, por su acompañamiento. En el día de hoy, el panel que vamos a estar llevando a cabo se titula Entramados de las políticas sociales, burocracias, organizaciones sociales y territorio. Para eso contamos con la participación de diversas personas especialistas en las temáticas que vamos a estar trabajando y reconocidas por sus trayectorias, por lo cual nos honra sus presencias. Nos referimos específicamente a Gabriel Bomaro, a Pilar Siriácono, a Virginia Manzano y a Jorge Tireni. Está abierto el chat para que nos vayan saludando y puedan ir contándonos desde qué país, región de Latinoamérica están acompañando este panel, de qué latitud de la Argentina están escuchando esta actividad. Vamos a comenzar, les cuento un poquito cómo se va a organizar el panel. Primero va a haber una intervención de cada uno de los panelistas de 15-20 minutos y luego abriremos el debate en torno a comentarios o consultas que nos vayan dejando en el chat. En este sentido, recuerden que tienen el chat para ir dejando sus interrogantes. Ahora sí, paso a presentar al primer panelista, Gabriel Bomaro. Es doctor en Sociología, profesor titular en la Universidad Nacional de San Martín, e investigador independiente de CONICET. Trabaja sobre organizaciones partidarias y activismo, relaciones entre Estado y sectores populares y comunicación política. Su último libro es La larga marcha de Cambiemos, siglo XXI-2017. En el 2009 recibió el premio Jusey al investigador de la Nación en Ciencias Sociales, otorgado por el Ministerio de Educación de la Argentina. Sin más, Gabriel, te pasamos la palabra y te agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Bueno, Cintia, te agradezco mucho, gracias por la invitación, gracias por haberme convocado a este panel tan interesante, porque además lo comparto con gente que fue y que es muy importante para pensar las cosas que voy a plantear ahora, así que también es lindo compartir el panel con las colegas y los colegas. Yo lo que voy a hacer es, se escucha bien, ¿no? Lo que estoy, ¿sí? Perfecto. Sí, perfecto, se escucha, muy bien, sí, sí. Cualquier cosa me avisan, gracias. Lo que voy a hacer es contarles una investigación que ya lleva algunos años, que tuvo como interés estudiar lo que yo llamo las burocracias paraestatales, ¿sí? La construcción de actores no estatales, pero fuertemente vinculados con la acción del Estado, que participan intensa, activa y fundamentalmente en la coproducción, sobre todo de las políticas sociales destinadas a los sectores precarios de la Argentina. Es una investigación que tuvo diferentes etapas y la última, a la que más me voy a referir, fue en el conurbano bonaerense, estudiando un programa que tuvo
bastante intensidad en los años del macrismo, que se llamó El Estado en tu Barrio, que consistía justamente en la instalación de ventanillas del Estado móviles en diferentes localidades del conurbano y luego del país, porque se extendió a otros lugares del país y de la provincia, digamos, Buenos Aires primero y del país luego, y ese programa terminó de unificar y de darle una forma más acabada a iniciativas de este tipo de ventanillas móviles del Estado que ya venían dándose antes de los años del macrismo, pero me parece que es un caso emblemático de esto que voy a contarles, aunque al principio voy a hacer otros comentarios más. Bueno, sin más, entonces, lo que quiero argumentar es que ya sabemos, bueno, los trabajos de Virginia, de Pilar, son en eso claves, digamos, para mí pionera Virginia sin duda en sus trabajos sobre la matanza y sobre la CCC fueron, creo yo, para todos muy fundamentales para pensar estas cosas. Sabemos, digo, que el Estado desde hace algunas décadas ya coproduce intensamente, quiero decir, digamos, produce en asociación, en más o menos explícita, más o menos confesa, más o menos sistemática según los casos y con una evolución de esto que podemos contar, pero que creo que todo el mundo conoce de alguna forma, coproduce, digo, buena parte de sus programas sociales destinados a los sectores más precarios de las clases populares en Argentina. Cuando digo coproduce, digo que utiliza como mediación para llegar a los, digamos, tanto para la identificación de los beneficiarios como para la implementación, la administración cotidiana de muchos de estos programas a organizaciones de diferente tipo que actúan a nivel barrial, a nivel local en el país. Esta coproducción incentivó, promovió, digamos, que es también, digo, una transferencia de recursos, digamos, también incentivó, promovió también la generación de competencias burocráticas o paraburocráticas en las organizaciones. Yo por eso ahí digo, digamos, Virginia, digamos, describió muy bien cómo la CCC en los años 2001, 2002, 2003, sobre todo con el jefes y jefas, empezó a internalizar parte de la administración de algunos de estos, de la inscripción, del seguimiento de los programas masivos, y cuando digo eso, generó cuasi burocracias internas de inscripción, seguimiento, digamos, gestión de los beneficiarios. Uno puede ver eso en otros lugares del país, en otros casos, donde hay con un grado de profesionalización variable, digamos, una incorporación de saberes burocráticos vinculados con los programas sociales en las organizaciones, y a la vez hay a pequeña escala, pequeños grupos barriales, locales, que trabajan, digamos, que incorporan también buena parte de esos saberes vinculados con la gestión de programas de diferente tipo, digo, de ayuda alimentaria, de transferencia condicionada, de, digamos, de becas escolares, en fin. Por supuesto, las cooperativas con sus diferentes nombres de Argentina Trabaja para Acá son sin duda el programa emblema para pensar esto, pero son muchos los ejemplos. Y sin duda, la gestión social y sanitaria de la pandemia en muchos de estos barrios trajo mucho más patentemente esto con el modo en que programas tipo, digamos, de detección comunitaria de COVID o de asistencia comunitaria a las personas vinculadas, digo, tanto con problemas sociales como sanitarios, funcionaron en fuerte asociación con
estos grupos locales. Esto también, y por eso me interesaba el estudio de cómo esto continuó durante el macrismo, por supuesto sigue hasta la actualidad, porque habla de una cierta institucionalización de este tipo de coproducción más allá del signo político de los gobiernos y también más allá de la afinidad que tengan los gobiernos o la cercanía que tengan los gobiernos con buena parte de estos grupos o movimientos. Por supuesto que gobiernos afines con movimientos sociales, populares, tienden a ser más generosos en su distribución de recursos y además tienden a incorporar, como mostró Luisina en sus textos, que no pudo estar, a incorporar también funcionarios que funcionan como puente más directo entre el Estado y las organizaciones, pero esto, insisto, trasciende eso y puede ser, uno puede pensar ya en que se transformó en una institución social más o menos consolidada de coproducción de bienestar. Cada vez que viene un gobierno con algún intento, con una disputa con organizaciones, intenta plantear más o menos ruidosamente que se acaban las mediaciones, que el Estado va a llegar directamente y a los 5 minutos, o por necesidad o por virtud, esto no funciona y se vuelve a esa dinámica tan consolidada a la que nos referíamos recién. Mi punto específico tiene que ver con que sabemos poco sobre los efectos en términos de qué produce, estoy un poco redundante, pero qué produce esta coproducción, perdón la cacofonía, qué produce esta coproducción como efecto en los mediadores locales, por así decirlo. Uno tiende a seguir pensando esta cuestión con el modelo del broker, del clientelismo clásico, con el modelo de la mediación tradicional entre bienes públicos y beneficiarios. Lo que creo es que nos ayuda a entender la acumulación histórica de este proceso, sus efectos en los territorios y el modo en que se construye este bienestar de los precarios, como lo podemos llamar, o bienestar precario de los precarios, va a ser más justo, cómo eso produce un tipo de figura específica que yo llamo el paraestatal, la burocracia paraestatal o no estatal, con ese juego, por supuesto que es incómodo y que me han preguntado, bueno, ¿por qué llamas burocracia eso? Pero bueno, justamente mi intento es de señalar que son actores fundamentales de las ventanillas del Estado, aunque no sean burocracias en un sentido weberiano clásico. Y muchas de estas personas terminan siendo inclusive incorporadas por las burocracias del Estado, por supuesto, en contratos más precarios, como buena parte de la incorporación de las burocracias en la actualidad, en las últimas décadas en el Estado argentino, con lo cual tampoco, comparten con otros actores que sí llamamos más cómodamente, burocracias de calle, por ejemplo, comparten el estatuto contractual. En mi trabajo lo que yo intento hacer es incorporar un intento de tipologizar las formas, porque claramente hay diferentes tipos de burocracia para estatal, que está en general asociada a diferentes organizaciones de estas ventanillas móviles o, digamos, de esta coproducción más bien del bienestar de los precarios entre el Estado y organizaciones locales. Y básicamente identifico tres tipos de burocracia paraestatal. Por supuesto, creo que son exhaustivos de los tipos existentes, más no exhaustivos de los tipos posibles. Podrían aparecer otros y alguien podría señalar otros tipos. Esos tres tipos son lo que yo llamo una burocracia de puerta a puerta, que son los actores que
sobre todo se trasladan entre barrios o entre organizaciones, digamos, mediando entre las ventanillas del Estado y grupos, organizaciones, etcétera, pero que cuya dinámica es sobre todo más esta idea de el puerta a puerta, ¿no? Que van yendo de barrio en barrio, de grupo en grupo, y establecen puente entre los programas y los, perdón, los actores locales, los grupos locales. El segundo tipo de mediación burocrática para estatal es lo que yo llamo la burocracia a domicilio o, en las casas, que es básicamente el desarrollo cada vez más, más importante de las viviendas de los mediadores locales como lugares, oficinas, ventanillas informales del Estado, ¿sí? Por supuesto, uno puede decir, esto se parece bastante al clásico mediador político en sus diferentes formas, con la diferencia que esto crea, crea de alguna forma cada vez más viviendas adaptadas espacial y en términos de competencias más técnicas a estas tareas de gestión cotidiana de los programas, y además que esto se puede trasladar a locales de organizaciones. Me ha tocado, sobre todo durante los años 17, 18, que estuve haciendo campo más intensamente en La Matanza, con un grupo que se llama Identidad Vecinal, que trabaja, que tuvo fuerte vínculo con el gobierno de Vidal entonces, y cuya sede central se parece bastante a una oficina pública, bastante. Sería difícil distinguir la sede central de Identidad Vecinal, sobre todo la oficina de atención a los beneficiarios, por así decirlo, de una oficina pública cualquiera a nivel barrial o municipal, donde justamente no es una casa, pero sí es un local que funciona ante todo como ventanilla del Estado y en la que se transfieren las competencias de gestión de los programas de un modo bastante sistemático. Voy a ir un poco más rápido porque sé que tengo poco tiempo, y el último tipo de actor es lo que yo llamo de alguna forma nómade, que es esta burocracia paraestatal que sigue estas ventanillas del Estado que se mueven de un lugar a otro. Por ejemplo, Estado en tu barrio, pero hay otros sin duda que funcionan claramente como vaqueanos con la población local, que tanto promocionan las ventanillas móviles en los barrios como acercan beneficiarios y vecinos a los operativos, y funcionan claramente como como un poco gestores de las ventanillas y un poco mediadores entre los vecinos del barrio y esos operativos, como se los llamó en un momento, de traslado temporario de ventanillas del Estado, sobre todo vinculadas con el bienestar de los precarios en un barrio determinado. Yo sé que tengo poco tiempo, voy a decir sobre esto 3 cosas que me parecen importantes. La primera es que estos actores mantienen esta idea del doble rol que tienen hace tiempo las organizaciones sociales, como cara del Estado en los barrios y como voceros de las bases ante el Estado. Funcionan como esa doble carrera, y eso genera muchas tensiones en términos de la operatividad cotidiana de su trabajo. En segundo lugar, que hay conformación de trayectorias de incorporación de competencias, pero todo el tiempo atado a contratos muy precarios, a ciclos políticos favorables,
y con una formación y una capacitación burocrática muy asociada a la tarea y a la experiencia, digamos. Por ejemplo, hay una ventanilla que es del Estado en tu barrio que se mantuvo en un container establemente en un barrio en La Matanza, y cuando yo visitaba ese container, había una persona del movimiento del barrio que había sido contratada por el Estado para, digamos, trabajar primero en la gestión de la espera de la entrada al container, y luego ya como empleada, digamos, de escritorio, y claramente una persona digamos, para quien eso era un salto en su vida laboral fundamental, en su vida económica fundamental, pero y que fue adquiriendo competencias de manejo de bases de datos, de manejo de internet, de manejo de, bueno, de un montón de cosas, digamos, de las bases del ANSES, etcétera, y al mismo tiempo sabía que su estatuto ahí era súper precario, y se terminó el ciclo, digamos, de su gobierno, por así decirlo, y se quedó sin empleo, con lo cual también ahí hay una especie de vuelta a empezar bastante sintomático de cómo se construye este bienestar de los precarios en esta coproducción con sectores, con actores barriales. El el segundo tema es que en algún sentido esto se traslada a digamos, la relación de digamos, los vecinos con los bienes del Estado. Digamos. Hay por un lado una idea creciente y un lenguaje creciente de derechos asociado con los programas sociales, pero una gestión cotidiana y una tramitación cotidiana muy negociada, muy friccionada y muy trabajada en relación con estas ventanillas móviles y con estos actores de la coproducción estatal, que ellos mismos tienen esa posición precaria. Y yo creo que esa tensión entre lógicas personalidades, digamos, más personalizadas de gestión de esos bienes, y las lógicas más impersonales de la ciudadanía y de los derechos, que como gramática viene ganando sin duda espacio en el modo en que se conciben los programas y que se promocionan públicamente, está en buena parte de la base del conflicto, digamos, entre estos actores y los usuarios. Y también da cuenta de que esos derechos sociales tienen, digamos, también una realización inestable y precaria, y siguen un poco también esos ciclos de estos actores paraburocráticos y de su inestabilidad en su tarea y en su mediación. Y el último punto, y ahí sí con esto cierro, prometo, es que de alguna manera la complicación también tiene que ver con un problema de accesibilidad a los derechos, digamos, por así decirlo, o a los bienes en diferentes sentidos. Por un lado, por ejemplo, el programa Estado en tu barrio, claramente, hicimos encuestas a usuarios, y aparecía claramente, digamos, la idea de que la mayor parte, digamos, de la gente no sabía ni con qué frecuencia iba el programa a su barrio, digamos, si volvía o no, ni se tenía un efecto un poco como tiene, perdón digamos, la metáfora un poco fuera, digamos, de lugar, pero como el circo que uno sabe que vuelve, la carpa de circo vuelve, pero, digamos, nunca se sabe cuándo ni cómo vuelve, y así como llega rápidamente, digamos, se va y no deja huella. Hay algo de eso que funciona muy fuertemente en el trabajo, sobre todo de estos operativos, y que genera, insisto, un vínculo muy conflictivo eh, con el acceso al Estado y a los derechos que el Estado supone garantizar. Y en
Y en segundo lugar, y vinculado con eso, hay también una idea de, digamos, la informalización, digamos, de esos vínculos permanente, digamos, genera, insisto, una cuestión muy lejana a la idea de la no regulación y la no existencia de formas de aseguramiento, si se quiere, de la llegada de los recursos a esos grupos, pero sí que, digamos, que eso supone todo el tiempo fricción, incertidumbre y, por tanto, más precariedad en la vida de estos sectores ya de por sí precarios. Aquí me quedo y les agradezco mucho y pido perdón por lo extenso. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención, por traernos este concepto de burocracia paraestatal, por describirnos tan detalladamente en qué consisten los tres estilos y remarcar la relevancia de las organizaciones sociales como puente. Ese concepto es sumamente interesante y lo vamos a seguir discutiendo en lo que nos resta de este panel. Antes de pasarle la palabra a la próxima expositora, quiero saludar a quienes estuvieron incorporando mientras Gabriel nos estaba conversando y presentando su exposición. Nos han saludado desde Ushuaia, desde Ríos Gallegos, desde el conurbano bonaerense. También están presentes Daniel García Delgado, director del área de Estado y Políticas Públicas, y Alejandro Casalis, coordinador del área de Estado y Políticas Públicas. Les agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos. Ahora sí, paso a presentar a Pilar Arcidiácono. Ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. Profesora de Sociología Política en la carrera de Sociología UBA y docente de posgrado en UBA y Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado diversos trabajos en el campo de las políticas sociales y sobre la judicialización de la política social. Pilar, con mucho gusto te pasamos la palabra y te agradecemos por estar aquí acompañándonos. Bueno, gracias. Gracias, Cintia. Gracias a los compañeros y las compañeras de Flaxo. Ahí, abrazos a Daniel, Alejandro, todos. Un placer estar en este panel con, bueno, gente amiga, querida, lecturas obligatorias para una, así que eso es un enorme placer. Vengo a hablar en nombre mío y en nombre de una querida amiga y colega, que es Luisina Perlmutter, que por un tema familiar no puede estar acompañándonos, así que espero más desafío representar a Luisina como ella se lo merece. Bueno, Luisina es socióloga, es investigadora de CONICET, también hay compañera de Bomaro en Heridaes SAM, y juntas venimos emprendiendo un recorrido, y hoy lo que vengo a compartir es algo tal vez menos elaborado de lo que vino a compartir Gabriel y probablemente el resto de los colegas, porque es compartir con ustedes una línea de investigación, o sea, una línea de investigación que estamos armando hace, bueno, ahora ya 1 año y medio, con Luisina juntas, y esto nace en la pandemia, y nace también en las reconversiones que fuimos haciendo las investigadoras y los investigadores en la pandemia, me parece que no es menor, de cómo, con las limitaciones que tuvimos, y también grandes potencias para investigar, pero fuertes, digamos, bueno, dificultades, ¿no? Vinculadas sobre todo además con la conciliación, trabajo, familia, etcétera, que creo que a muchos y muchas acá les debe haber pasado. Y nosotras trabajamos durante toda la primera etapa más dura de la pandemia, de los momentos donde las ventanillas del Estado tuvieron que reconvertirse, en ese proceso, ¿no? De la reconversión de lo que llamamos las ventanillas socioasistenciales, cruzando de alguna manera nuestras líneas de trabajo, que es el mundo de las burocracias de bienestar, en el marco de los trabajos que viene haciendo Luisina, que muchos de ustedes la deben conocer por su clásico trabajo para mí de burocracias plebeyas, una etnografía sobre el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, las líneas de trabajo que yo vengo haciendo ya hace, bueno, 20 años, que es el mundo de la política socioasistencial, el mundo de los programas sociales en su amplio universo. Bueno, en ese junte de líneas y en la voluntad férrea de laburar juntas, que es lo lindo que tiene el trabajo de investigación,
empezamos a ver para nosotras una vacancia, bueno, es parte de lo que acá nos sometemos a la discusión de las compañeras y compañeros acá presentes, que es hacer, y voy a compartir una presentación, a ver, soy pésima con la tecnología, pero vamos a intentar hacerlo, acá. Cintia, te estoy viendo a vos, ¿se ve? ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Es hacer, bueno, es un viaje al interior de ANSES. Algunos de los acá presentes, bueno, Jorge, que después va a exponer, está al tanto, nos ha dado alguna mano, Gabriel, una mano impresionante, leyéndonos algunas versiones de esta propuesta con gran generosidad e inteligencia, y lo agradecemos profundamente, porque es esto, está en medio del proceso de armado de algo que para nosotras es algo grande, ¿no? Que es algo grande, que tiene que ver con un viaje al interior de ANSES, del Organismo de la Seguridad Social en la Argentina. Después creo que algo de eso va a plantear Jorge. Y es para nosotras, bueno, claramente, ¿no? Desde hace varios años, yo diría, la asignación universal la consagra tal vez como el organismo, la maquinaria de bienestar más grande de la política argentina, ¿no? Y en este sentido entendemos que hay una gran vacancia para ver este organismo, que en general ha sido estudiado, y digo desde el campo mío, que es el campo de la política social, fuertemente desde el mundo de las prestaciones sociales, desde su cartera programática, diría, ¿no? Y entendemos, y algunos aspectos, alguna literatura que viene del mundo de la comunicación, algunos sobre estudios del trabajo, pero que no ha habido en general un abordaje más del plano de la sociología política sobre este tipo de organismo. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una sociología política de ANSES? Nosotras lo primero que nos planteábamos era esta idea de, efectivamente, el sentido común más extendido sobre la imagen del Estado, diría, vinculada con el mundo de la política social, y sobre todo de la política social asistencial. Es una imagen de un Estado ineficiente, un Estado arbitrario, un Estado que hace perder tiempo, ¿no?, a las poblaciones, sobre todo en aquellos momentos donde distribuye recursos a las poblaciones con mayores situaciones de vulnerabilidad, suele pensarse, ¿no?, como situaciones también de intercambio, de favores políticos, un Estado bastante artesanal, ¿no? Y esta es una imagen pública bastante extendida en el sentido común sobre, y en cierta bibliografía también, en el sentido común sobre el Estado y la política social, y sobre todo, diría, la política socioasistencial, ¿no? Nosotras allí tenemos partimos como punto de partida, sostenemos que ANSES de alguna manera es una ventana para ver una imagen alternativa, diferente, ¿no?, complementaria tal vez en algunos aspectos, pero diría una imagen que contrasta a priori esta mirada sobre el Estado. Se trata de un organismo fuertemente sistematizado y sistematizador, ¿no? Un organismo que básicamente estandariza permanentemente procesos, normas y procesos. Es la mayor base de datos sobre los argentinos y las argentinas, sin ninguna duda. Creo que la pandemia ha dado cuenta de eso, ¿no?, con todos los problemas que ella tiene. E insisto con esta idea de un ejemplo paradigmático de sistematización y estandarización como organismo, ¿no? Es, para la jerga de los nativos, es la NASA del Estado, ¿no? Es la NASA del Estado. Son los fierros más importantes que tenemos casi en la Argentina, sin duda, cuando hablamos de temas de bienestar. ANSES es un organismo que además nos acompaña en todos los momentos vitales, ¿no? Desde el nacimiento, desde las asignaciones por nacimiento, por embarazo, pasando por la crianza de los hijos y de las hijas, el momento donde nos casamos, si es que nos casamos, la etapa también de jubilación, ¿no?, en ese momento de la vida, la viudez en otros momentos, para las pensiones también. Es decir, aparece en un montón de momentos vitales en toda la trayectoria vital, y esto me parece que es importante. Y además, creemos que tiene como particularidad que atraviesa las distintas clases sociales, ¿no? No es un organismo como el Ministerio de Desarrollo Social, que es un organismo que tenemos una imagen especular permanentemente en esta investigación, sino que es un organismo que, bueno, le reparte, vamos a decir así,
usamos una idea que Gabriel nos compartió en un intercambio, una idea de caja, ¿no? Digamos, una caja que transfiere dinero a personas de todos los sectores sociales, ¿no? A través de los sistemas jubilatorios y a través de otros tipos de prestaciones, de las distintas cantidades de asignaciones que pagan, ¿no? Entonces es un sistema de una seguridad social ampliada, y esto tiene que ver con el proceso de transformación de la política social y las estructuras de riesgos de la sociedad argentina. Y además no solo da plata, digo, claramente la imagen de la caja me parece sumamente potente, pero además también ha tenido otras prestaciones que no son necesariamente, digamos, transferencia de dinero, sino también la figura de los créditos, la figura de las computadoras, digo, hay otra cantidad de figuras que, digamos, hace, bueno, más versátil todavía. Para darnos idea de algunas magnitudes, ¿no? Yo pongo ahí la idea de las magnitudes, y comparado además con otras agencias, para que podamos magnificar en términos de lo que son también otras agencias del Estado. ANSES cuenta concentra la mitad del gasto público del Estado, cuenta con 1.500 mandos medios, 13.500 empleados formados y estables, más o menos, ¿no? Esto, cualquier cosa después seguramente Jorge puede corregir. Estructuras con una penetración en el territorio nacional enorme, comparable con el Banco Nación seguramente. Cada mes paga 22 millones de prestaciones. Considerando datos previos a la pandemia, atiende 2 millones de personas en sus oficinas mensualmente, recibe casi 5 millones de llamadas telefónicas, es decir, los volúmenes de los que estamos hablando son enormes. Sobre todo estoy pensando cuando después hablamos, como uno comparte todos esos mundos, el mundo de los programas de la cartera de desarrollo, ¿no? Que tienen otras particularidades y sirven tal vez para otras cosas, ¿no? Digamos, acá un poco la idea no es ver ético-normativamente a los organismos, sino es hacer una descripción de cuál es el rol que juegan esos organismos. Es cierto que ANSES además tiene burocracias sumamente profesionalizadas, de distintas capas geológicas, ¿no? Aquellos que venían de las cajas, ¿no? Aquellos que vienen de las AFJPs, algunos que se incorporaron en los últimos años con un perfil de una militancia muy importante, el compromiso sumamente importante. Entonces, digo, va teniendo diferentes capas que se encuentran no sin conflicto, no sin tensiones, no sin, bueno, disputar sentidos sobre qué es aquello que tiene que hacer un organismo de esas características. En ese sentido, esas magnitudes y esas particularidades como organismo, y esto de que tenga información sobre todos nosotros casi sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Es un organismo como sin tanta estridencia por un lado, y sin que nos demos cuenta tiene una cantidad de información enorme, hace que pueda actuar en situaciones de crisis, ¿no? Como un gran estabilizador. Y en ese sentido no me refiero solo, no nos referimos nosotras solo a la pandemia, y el IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, sino también a otros momentos de crisis, como las inundaciones, los incendios, el Ara San Juan, diferentes momentos donde a través de la duplicación de las prestaciones o algunos formatos que permitía, ¿no? Operar sobre lo que ya tiene, que es lo mismo que pasó en el IFE, operar sobre la UH, operar sobre aquello que estaba ya más o menos atendido, entre comillas, lo que el Estado sabía hacer, ¿no? Y reforzar ahí, fue gran parte de la estrategia, ¿no? Entonces digo, en distintos momentos de lo que llamamos crisis, es ANSES, de emergencias, es ANSES un organismo al cual se echa mano. Es desde ya un organismo que implica un proceso de simplificación y estandarización del vínculo entre el Estado y el ciudadano de a pie. Esto no implica para nada que estemos diciendo que no existan mediaciones sociales, no lo podría decir después de haberlo escuchado a Gabriel, y estamos en un proyecto grande, en un proyecto PISAC grande, sobre mediaciones sociales en un contexto de pandemia, que justamente estuvimos mirando ANSES durante toda la pandemia y seguimos mirando con colegas de todo el país, pero digamos, efectivamente es un organismo que tiende a individualizar el vínculo entre la persona y el Estado, ¿no? Digamos, tienes por lo pronto esa pretensión. Y además de ser un organismo, diría, en clave de una máquina de bienestar y de esta caja, es un organismo pagador, siempre los trabajadores y trabajadoras se diferencian de AFIP, ¿no? AFIP recauda, lo contrario a nosotros somos un organismo que paga, ¿no? Y esto aparece muchísimo en el trabajo de campo que estamos haciendo, pero más allá de eso, y eso opera como entonces un estabilizador político, un organismo que otorga, ¿no? Que es central en la gobernabilidad política del país, la democracia. Más allá de eso, es claramente un organismo con una alta rentabilidad política, ¿no? De allí han salido gran parte de
políticos que han catapultado las carreras de envergadura, ¿no? Pasaron por ahí Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Amado Boudou y Diego Bossio en estos últimos casos como directores ejecutivos, por mencionar solo algunos de los que dieron grandes saltos, pero además es un eslabón ineludible en lo que es el mundo de la política territorial. Digamos. Todos los que conocen algo el territorio saben que dirigir las oficinas locales de ANSES, llamadas SUDAI, son espacios, bueno, muy... por un lado de silla caliente, ¿no? Y de lo que se llama silla caliente, y por otro lado, muy, muy codiciados, ¿no? En algunos de los nativos nos decían, es ponerse a repartir caramelos en la puerta de un organismo público, ¿no? Porque ANSES es un organismo que además en general siempre da. Y da con muchas particularidades. Y esto es lo más interesante, tal vez como caso, para mí, para nosotras, de la política social, porque además da casi margen de discrecionalidad. Y esto es algo que podemos pelear fuertemente durante mucho rato, porque digamos, es un organismo que justamente tiene estas particularidades. Da mucho, ¿no? Y da con poco margen de discrecionalidad. Muy poco. Para lo que es el sentido común instalado sobre la política social, la discrecionalidad / arbitrariedad y todas esas discusiones que venimos sintiendo, escuchando y atravesando hace años. En este sentido, es que nosotras nos metemos, a ver, el PowerPoint me lo perdí, ahí está, nos metimos a, bueno, transitar los pasillos, y en realidad transitar los pasillos es medio mentira, porque en realidad los pasillos todavía tanto no los transitamos en términos de presencia física, pero sí virtualmente, estamos todo el día metidas en ANSES, venimos haciendo ya más de, creo que 40 entrevistas, en todos los, digamos, distintas áreas, de lo más diversas del organismo, con distintos niveles jerárquicos. Bueno, estamos aprendiendo enormemente, es un organismo inmenso, inmenso, inmenso realmente, y además, bueno, desde ya haciendo tarea de ver documentos, cada reunión pública que hay, seguir discursos, ¿no? Hacer todas esas cosas que vamos haciendo a los investigadores e investigadoras, y esperamos pronto, obviamente, poder transitar, digamos, las oficinas con más libertad que estar en la puerta, que es lo que por ahora podemos estar haciendo. Pero, digamos, en este sentido, la pregunta central, o una de las preguntas, ya hay muchas, que nos hacíamos, tenía que ver, bueno, cómo se hace política con ANSES, en ANSES, con ANSES, que es una pregunta central, cómo se conjuga esta máquina de bienestar con esta máquina de rentabilidad política, acompañado de esta idea de un escaso margen de discrecionalidad. Este organismo que es una máquina de hacer legible la sociedad argentina, ¿no? Y que ha nacido, además, recuerdo, ha nacido de manera residual, ¿no? Es un organismo que nace residualmente y que va creciendo, 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 que amplía cada vez más su cartera de prestaciones, y hoy por hoy, casi cuando no se sabe quién tiene que hacer las cosas, bueno, en ANSES, que como dicen los trabajadores y trabajadoras, no se sabe cómo, pero de ahí las cosas salen. Bueno, con algunos problemas, seguramente en pandemia recordamos muchas imágenes más problemáticas, porque era un contexto muy adverso, pero en definitiva, no se sabe cómo, pero la cosa sabe. No se sabe cómo, tiene que ver con muchas destrezas de años de construcción de saberes burocráticos, bueno, muy arraigados, ¿no? en el organismo. Y en este sentido, voy a hacer la segunda parte de la presentación, voy a cumplir con para no tener las represalias de la compañera Ferrari. ¿Cómo se hace política? Nosotros nos planteamos, por lo menos como un ejercicio hoy por hoy, creativo, diría, tres formas de hacer política, digamos, digamos, tres formas de responder esa pregunta. Me adelanto, una va a ser la política de la distancia, que llamamos, otra va a ser la política del trámite, y otra va a ser la política del territorio, los actores territoriales, ¿no? Me detengo unos minutitos en la primera, algo ya mencioné por las particularidades que tiene el organismo. La política, lo que llamamos la política de la distancia, tiene que ver con, diría, la gran base de datos, ¿no? La gran base de datos que tiene el organismo, ese costado, ese rostro del organismo, porque el organismo tiene, como todos, ¿no? Seguramente, pero esta mirada de la sociología política nos permite identificar ciertos rostros bien diferentes incluso adentro de un organismo. Es el rostro, el costado más impersonal, es el rostro más distante, efectivamente, del organismo. Es el rostro donde a nivel interno se nos aparece una tríada de los que llamamos los intocables, que son las personas de normas y procesos, de sistemas, que son
muy fuertes dentro del organismo, y del área de control, que permite, ¿no?, ese engranaje de esa tríada de los intocables que permite que el organismo funcione, ¿no?, funcione a pesar de todo, en todo contexto, y que le da forma a esto que llamamos la política a la distancia, que, insisto, es un formato para hacer legible la sociedad argentina, y que efectivamente es aquella de las tres formas políticas que pensamos que más sostiene una lógica de individualización. Digamos, una de las aristas donde aparece con más fuerza la preocupación, y recién Gabriel mencionaba el tema de las filas y de las esperas, una preocupación muy fuerte por el problema de las colas, las filas, ¿no? El gran fantasma es el fantasma de la espera. Yo pensaba en el clásico trabajo que la mayoría de aquí leímos, de Aullero, sobre el paciente del Estado, sería como la imagen más antitética, ¿no?, comparado con ANSES. Lo no deseable es justamente la fila, la demora. Por lo pronto la demora en la presencia de esa cola afuera, ¿no? Otra cosa es la demora por los turnos, que aparece como un problema dentro del organismo, pero digamos, eso lo separo. Y además, suprimir lo más que se puede el cara a cara, evitar que la gente venga, aparece permanentemente, y en la pandemia más todavía, ¿no? Evitar que la gente venga a la oficina, ¿no? Tratar de automatizar la mayor cantidad de procesos, ¿no?, permanentemente. Ahora hay ciertos procesos virtuales que encima, digamos, justamente agilizan más y potencian este costado. Suprimir cara a cara, suprimir las mediaciones. Y cuando también Gabriel hablaba, yo pensaba, en nuestro caso, las mediaciones además no son necesariamente las típicas mediaciones. Las mediaciones, por ejemplo, son, en el caso de ANSES, los gestores, las abogadas, los abogados. Son las mediaciones de estudios jurídicos. Y eso es súper interesante. No sé si está tan estudiado, después comentarán, pero digamos, es muy interesante, pues son otro tipo de mediaciones. Hemos relevado hasta causas judiciales donde había cartelitos en ANSES, de alguna manera, ¿cómo decirlo elegantemente?, criticando a los abogados y a las abogadas, alertando sobre los posibles fraudes de los estudios jurídicos, que no se necesitan, ¿no?, reponiendo esta idea de que no se necesitan mediaciones, y ha habido causas de los abogados y las abogadas para que se retiren esos papelitos, para que los dejen trabajar con total tranquilidad. Y hay toda una disputa interna sobre estas mediaciones y el mundo de la atención de ANSES, que nada, dejo por allí anotado. Pero entonces este sistema, que es la bola 1, para mí, la bola política 1, dentro de nuestra descripción, son los fierros del Estado, es la NASA, lo mencionaba recién, y es el sistema que permite, sobre todo, reaccionar en los momentos de mayores crisis. También es el sistema que le permite interactuar cotidianamente con los otros organismos del Estado. Recordemos que, no voy a ser exhaustiva, pero recordemos que ANSES es organismo pagador de el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, del RENIA, de la CENAF, del Progresar, de Educación, del Potenciar Joven, creo, digo, hay varios, ¿no?, donde es un pagador, como dicen los trabajadores y trabajadoras, no es un pago fácil, porque es justamente, y esta diferencia me parece hermosa como imagen, porque justamente es un organismo que, digamos, establece lógicas de control sobre esos derechos, ¿no? No da de cualquier manera, no paga de cualquier manera, a través de estos cruces, aparece como un guardián de la información, incluso cuando aparecen otros organismos del Estado, ¿no? Entonces, esta función de que es ANSES, los otros organismos por ahí no tienen o las capacidades, o los recursos, o las destrezas para poder hacerlos, entonces hay una lógica de cooperación, y ANSES no cumple cualquier rol, cumple un rol particular en ese momento de pagar, ¿no?, pagar los derechos. Es esta idea que aparece previamente y que surgía recién en la exposición también anterior. Entonces, cierro esta idea, esta racionalidad, que bueno, llamamos racionalidad sistémica, aparece separada de los vaivenes políticos. Este grupo está, como siempre, intocable, trabaja más allá de los cambios de gestión, casi no se quieren enterar, ¿no?, de esos cambios de gestión, pero a la vez es claramente para el organismo es una bandera politizante, ¿no?, de la acción de este organismo. En segundo lugar, como segunda gran bola de la política de ANSES, bueno, identificamos la política del trámite en un sentido muy amplio. ¿Por qué ANSES ha tenido un proceso de
diversificación de sus formatos de atención, ¿no? No me queda aquí tiempo, pero digamos, atención telefónica, atención por unidades móviles, en la línea de lo que también Gabriel planteaba recién, atenciones en las famosas UDAI, las oficinas fijas, ¿no? Hay varios formatos de las U, empiezan con U, las unidades. Entonces, es un mostrador muy diversificado, ¿no? Es una ventanilla que se diversifica. Además, se territorializa, digamos, fuertemente. Desde ya esta racionalidad sistémica organiza las interacciones en este mostrador, ¿no? Pensando por lo pronto en las UDAI, si quieren, o en las de atención telefónica, en la SUDAC. Eso impacta en formatos, preformas en los llamados telefónicos, ¿no? Que a veces muchas veces están tercerizados en call center, o todo lo que llamamos los protocolos de anticipación sociológica, para, bueno, efectivamente ver cómo hay que atender a cada persona que se acerque en función de cada tipo de problemática que trae la persona. En general, siempre está segmentada, ¿no? La persona tiene turnos por distintos, no hay un turno general, no tiene una lógica por ahí de desarrollo en el territorio, digamos, tiene una lógica más de turno por prestación, entonces eso organiza, canaliza, encuadra, limita también. Hay todo un proceso de métricas enorme sobre los formatos, los tiempos que tiene que llevar a atender una asignación universal. No me acuerdo los minutos, no lo tengo acá, pero eran como 6 minutos, algo así. Cada prestación tiene entonces una métrica. Hay métricas sobre el rendimiento de la SUDAI, la espera, ¿no? El tiempo de espera. Hay todo un proceso que es interesante en términos de la lógica del trámite para que por un lado claramente rigidiza, ¿no? Rigidiza la atención, y por el otro lado también, bueno, hace sacar masivamente prestaciones, ¿no? Este doble juego me parece que es interesante. Y además limita todos los procesos históricos de miserabilización, ¿no? De engaños, los problemas que en la política social, bueno, históricamente vimos los pícaros, los que mienten, ¿no? Las trampas de la pobreza, todos los vericuetos, ¿no? Aparecen como fuertemente constreñidos por este tipo de lógicas que se despliega en los mostradores. Es cierto que también el mostrador de ANSES se vio muy, muy modificado a partir de la asignación universal. En esa época nosotros hicimos un trabajo de campo, no con Luisina, con Laura Pautasi, recuerdo, y era toda la discusión sobre las familias pobres que aparecían en ANSES, ¿no? Las madres con los niños cargando, llenos de mocos, ¿no? Toda la imagen de la pobreza entrando al organismo, que era un organismo que estaba acostumbrado a trabajar con el jubilado y el pensionado, ¿no? Entonces eso fue todo un quiebre. Después la irrupción, bueno, antes y después, la irrupción de la cantidad de mujeres en el organismo por todas las políticas, ahora los últimos días también, por todas las políticas vinculadas con temas de cuidado y jubilaciones, moratorias, todas sus vertientes. Te digo, ha habido también una variación, ¿no? en el universo, y eso ha generado también muchos estereotipos sexogenéricos y de clase en los empleados y las empleadas de ANSES, ¿no? Eso, digo, es otra arista que se abre. Y allí aparecen, para cerrar con este segundo punto, allí aparece toda una discusión sobre los turnos, ¿no? Los turnos como espacio, diría yo, del mayor margen en ANSES. Los turnos espontáneos, ¿no? Que se pueden como manejar como algún intercambio más de favores. Pero el proceso de el sacar turno aparece como, diría, una situación sumamente en disputa, ¿no? Incluso por las organizaciones, que en algunos casos disputan una cantidad de turnos en algunas oficinas. Ese es un tema importante. Y claramente entonces se manifiesta como una ventanilla segura, yo lo decía hace un ratito, pero una ventanilla segura de la cual, si cumple con todos los requisitos, y ahí aparece toda la discusión sobre los requisitos, la decodificación de los requisitos, etcétera, pero la persona se va a llevar algo. No hay mayores sorpresas en ese proceso. Finalmente, a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, finalmente, la política que llamamos la política del territorio, este tercer punto, diría, es un momento, yo llamaría es un momento en el cual aparecen fuertemente los actores colectivos, ¿no? ANSES no es un lugar donde en general se manifiesta, no tenemos el actor de los movimientos sociales, ¿no? En algunas entrevistas nos usaban la idea de los movimientos pasan por Córdoba, saludan y siguen a desarrollo, ¿no? ANSES no es un locus de
protestas. Cuando rastreamos incluso en los medios, no aparece. Las protestas que aparecen son en general de los abogados y las abogadas por estas cosas que comentaba hace un rato. Pero efectivamente a nivel territorial es un espacio bien codiciado por las organizaciones sociales en términos de la jefatura de las oficinas, tener la jefatura como vincularse con la jefatura, ¿no? Porque en realidad es a partir de ahí donde se puede encontrar algunas acciones que permitan o conseguir algún turno, o realizar alguna pequeña consulta a través de alguien que se tenga dentro, o conocer el estado de una jubilación, o encontrar razones por el retraso de un pago o de un banco donde fue hecho un depósito, encontrar esos pequeños hallazgos. Fíjense lo que estoy diciendo, a diferencia de tal vez otras vinculaciones con otros organismos vinculados con la política, propios de la política social. Son mínimos esos marcos, esos favores, entre comillas, pongo esos favores políticos que se pueden hacer en el organismo. Pero claramente, en el mundo de los territorios, por eso acceder a una jefatura de UDAI es un lugar de mucha relevancia, es un lugar de amplificación, es un lugar de catapulta de carrera política, y eso me parece que es central, digamos, es un lugar relevante en la organización, en la relación, con las organizaciones, en la relación con los partidos políticos, y es ahí donde yo diría, tal vez, me animaría a decir que ANSES se parece un poco más al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Digamos, usando con autorización al término de Luisina, ANSES se plebelliza más en este momento, ¿no? Es el momento donde ANSES aparece más plebellizado. Entonces, pero que claramente encuentra los límites, esa política del territorio encuentra los límites claramente de la política del sistema y de la política del trámite, ¿no? Digamos, encuentra los límites ahí, en esos dos puntos anteriores que nosotras estábamos planteando. Voy a cerrar acá, digamos, insisto, nuestra idea es compartir una línea que está en curso, que estamos haciendo, bueno, que seguiremos haciendo, creo que por mucho tiempo más, porque es una cosa de una magnitud gigante, que creemos que es una deuda para la producción académica, investigar sobre este organismo, más allá de las prestaciones que venimos siguiendo hace muchos años, investigar, hacer una sociología política de este organismo. Quedamos abiertos a comentarios, sabemos que hoy seguramente el tiempo se pone tirano, pero bueno, seguro tienen nuestros contactos y formas de hacernos saber, que agradecemos muchísimo los comentarios que nos puedan hacer y reacciones, sobre todo en un proyecto que está ahí largando. Gracias, Cintia, gracias a todos y todas. Muchas gracias, Pilar, por compartirnos la investigación que vienen desarrollando con Luisina. Es muy interesante este viaje al interior del ANSES a través de un abordaje desde la sociología política, y me quedo con esta metáfora que ustedes utilizaron en torno a la particularidad del dar que tiene el ANSES, y estas tres formas de hacer política que ustedes mencionaron: distancia, trámites, territorio. Ahora sí, quisiera pasarle la palabra a nuestro querido compañero del área de Estudio de Políticas Públicas, a Jorge. Jorge es licenciado en Ciencia Política por la UBA, magíster en Ciencia Política, magíster en Formación Docente, doctorando en Ciencia Política, profesor adjunto a cargo de Teoría Política Contemporánea, investigador y docente del área de Estudio de Políticas Públicas, investigador de UASIT, del Programa de Reconocimiento Institucional, del BID en el Programa de Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión Social de Argentina. Se desempeñó como asesor del Viceministro de Desarrollo Social de la Nación y director provincial de Participación Comunitaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es coordinador académico de la Diplomatura en Gestión y Control de Políticas Públicas en Flaxo. Jorge, te pasamos la palabra y tendrás alrededor de unos 15 minutos para poder hacer tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia, gracias a todos los invitados, los expositores. Yo también voy a tomar unas filminas, a ver si puedo. ¿Estamos ahí? ¿Se ven ahí? Perfecto. Sí, perfecto, sí. Bueno, mi exposición va a ser mucho más humilde, digamos, que de las investigadores que hay, que realmente son de trayectoria. Es en base a una publicación que hicimos el año pasado, que todavía estamos trabajando. Sé que estamos un poco retrasados, muchos de los que están ahí escribieron, así que les pido disculpas, pero vamos a terminar. Y en un artículo que estoy escribiendo en base a estas dos cuestiones,
mi idea muy básica, digamos, es hablar de algunas tendencias de la seguridad social, basado principalmente en dos agencias, una de la seguridad social que es ANSES, que muy bien describió Pilar y que conoce mucho el tema, y el Ministerio de Desarrollo Social. A ver si puede haber algún link entre los dos en función de los desafíos que hoy tenemos en la Argentina de los tiempos que corren, ¿no? Bien, y eso me hago como 3 preguntas difíciles de contestar, solo segmentadas a estos dos organismos y a algunas políticas, porque es muy complejo, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la seguridad social y de la política social? ¿Qué ocurre en la actualidad en términos de cobertura, de la burocracia? Vamos a tomar el concepto que toma Pilar de burocracia de asistencia, ¿no? Principalmente en estos dos organismos. ¿Y qué propuestas se puede realizar en este contexto para la inclusión social? Estas 3 preguntas muy generales con respuestas también muy generales, ¿no? Bien, bueno, el contexto ya lo sabemos, ahí tenemos algunos indicadores, el IMAE, el índice mensual de indicador económico y el índice de producción industrial, ven instancias de recuperación, pero después de una caída importante en el PBI, casi el 9,9 del año pasado, y que, digamos, si tomamos los 2 años anteriores, podríamos empatar lo perdido en el 2023 o tal vez más, y faltarían unos años para recuperar, ¿no? Así que el contexto económico es bastante complejo, ya lo saben. Lo mismo el manufacturero, digamos, que se está recomponiendo, pero en base a una pérdida importante. ¿Por qué pongo esto? Porque creo que es importante tener en cuenta que no se puede disociar toda esta cuestión de la seguridad social, de la política social, del modelo productivo o del modelo de acumulación. Están íntimamente relacionadas, ¿no? La producción de riqueza y de ingresos en relación, digamos, a las políticas y los programas sociales y los programas de seguridad social. Entonces, esto hay que tener en cuenta y a veces es un factor limitante, ¿no? Bien. Después, en términos sociales, también, ¿no? Digamos, ahí vemos, por ejemplo, la relación entre el salario vital y la canasta básica, cómo va reduciendo. Hay un repunte en el 21, pero estamos muy lejos del 2015, por ejemplo. Ahí tenemos una relación entre sueldos, IPC y pobreza, cómo impacta para arriba los indicadores de pobreza y digamos, la suba o no, digamos, de la variación salarial en la pobreza. Estos están principalmente vinculados en los últimos años, digamos 18, 19, 20, cómo eso impactó, ¿no? En los indicadores sociales. Todavía me fijé, todavía no tengo los niveles de pobreza, pero creo que salen a las 4 de la tarde, pero todavía no están. Hay un poco los niveles de indigencia, de pobreza, la brecha de los problemas de indigencia, vemos cómo se amplió sustancialmente la brecha de los ingresos de los indigentes para salir de la indigencia. Ahí tenemos la brecha, el coeficiente Gini, bueno, hay un montón de indicadores. Yo tomé algunos para ver un poco el contexto social y el contexto económico que están íntimamente vinculados de la seguridad social. Reitero, no disociarlo, porque están íntimamente vinculados, ¿no? Acá lo que tenemos es algunas prestaciones básicas de la seguridad social y algunas de la asistencia social, de la política social. Ahí vemos un pico máximo ahí en el 2020 con el IFE, ¿no? Y la tarjeta alimentar, aunque ahora no hay IFE, pero a partir de la incremento, como ven, de las asignaciones, de las pensiones contributivas, por ejemplo, ya la asignación universal por hijo superó los 4.400.000 digamos, chicos beneficiarios, niños y adolescentes beneficiarios, así que se están incrementando. Bueno, se incrementó la tarjeta alimentar, así que si bien bajó en respecto a la pandemia, vamos a ver qué pasa si existe un IFE 1 o un IFE 4, disculpes, pero me parece que en términos generales sigue ampliándose la cantidad, digamos, de beneficios, no personas, digamos, de tanto el sistema de seguridad social y algunos programas de la política social, ¿no? Y esto está interesante también, celebro, digamos, las jubilaciones que reconocen los aportes por cuidado, la jubilación anticipada, que eso ya se hizo en tiempos anteriores y que dio bastante resultado. Es decir, si uno ve este cuadro, se está avanzando en términos generales de ampliación de la cobertura, ¿no? Lo que sí también es importante destacar que dentro de la seguridad social en general y de la asistencia social hay mucha fragmentación y heterogeneidad de las coberturas. Ahí obviamente las coberturas en general son bajas, pero entre sí hay mucha desigualdad y obviamente hay algunas que son
digamos, horrorosamente dispares como son las jubilaciones del Poder Judicial, como se observa ahí, ¿no? Que, digamos, son 7, 8 veces más que cualquier prestación de la seguridad social o de la política social, pero sin embargo también, no sé, digamos, hay diferencia entre la jubilación ordinaria antes del 2003 y las jubilaciones por moratoria, casi es un 60-70% más. Hay un proceso de ampliación, pero también fragmentación y heterogeneidad de las prestaciones en esos términos. Además, se dan puntos tal vez complejos, como por ejemplo, 2 madres con 2 chicos de 17 años tienen prestaciones, y una madre con 2 chicos de 18 no la tienen, que eso también, digamos, hacen como cierta problemática a resolver, digamos, y que, como, bueno, cuenta también, lo habrá analizado también, digamos, uno de los problemas que tiene ANSES es cuando se le niega el derecho a alguien que cree que lo tiene, y bueno, hay muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, en términos generales, este punto también es importante de tener en cuenta, ¿no? La fragmentación y la heterogeneidad de las prestaciones, ¿no? Y en base a las 2 estructuras también, ¿no? Como decía ella, ha desarrollado perfectamente, así no agregaría nada. Sí, lo que agregaría es que se ha incrementado mucho también la atención virtual. Hoy casi son 7.500.000 atención virtual por mes, ¿no? Que superan 10 veces a las prestaciones en presencialidad. Esto es un cambio importante, ¿no? Y que a diferencia del Ministerio de Desarrollo Social es un organismo más desconcentrado, asociado más a la demanda de la población, y el Ministerio de Desarrollo Social, que es muy interesante, amo a los dos, los quiero a los dos, realmente he trabajado y los dos organismos son muy interesantes, cada uno tiene su valor agregado, tienen configuraciones diferentes y llegan de diferente manera a la población, ¿no? Digamos, para hacer una comparación. Uno trabaja más sobre los actores, aunque no quiere decir que no trabajan sobre los actores ANSES, que ha recuperado e implementado muchas prestaciones, pero sí es cierto que, digamos, hay una estructura más desconcentrada, aunque tiene una estructura importante concentrada en ANSES, y el Ministerio de Desarrollo más tiene una estructura más centralizada, no obstante que hay ámbitos como el microcrédito y otros más que están desconcentrados, pero la articulación que tiene ANSES no la tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Esto no quiere decir que uno sea bueno ni malo, ni nada por el estilo, pero es para tener en cuenta y para pensar este tipo de estrategias cuando uno quiere mitigar la pobreza, la indigencia, la desigualdad, el desempleo, ¿no? Pensar estas características, ¿no? Bien, también hay disparidad, digamos, en términos del presupuesto. Ahí tenemos ANSES y online se puede ver cuándo se ejecuta. Hay mucha divergencia de los presupuestos. Uno, porque evidentemente tiene casi la mitad, como decía, digamos, pilar o casi la mitad, digamos, del presupuesto nacional, y además ANSES tiene un fondo de garantía, un fondo del FGS, que es de 4.400.000 millones de pesos, que es un fondo interesante que interviene en el Estado, interviene en los mercados. Es cierto que de esos 4.400.000, el 73 son papeles de deuda que vienen de la época de la década del 90, pero tiene capacidad de incidir económicamente, como tiene obviamente plazos fijos, digamos, y otras cuestiones en el mercado. No sé, tiene, digamos, posibilidad, digamos, de préstamos, acciones en muchas empresas, algunas multinacionales. También aquí había diversidad. ¿Por qué planteo todo esto? Porque de esto que dije muy rápido y pido disculpas, se pueden rastrear como 3 cuestiones importantes en términos de lo que es la política social y algunos programas y la seguridad social. El primer punto a tener en cuenta es que los indicadores sociales son muy complejos, esto es cierto, y si bien, como vemos ahí, hay, digamos, amplitud en las prestaciones son de bajos recursos, ¿no? Y la realidad es que uno puede ampliar, pero los recursos son bajos en términos generales, digamos, de las ampliaciones de las prestaciones que dan tanto el Ministerio de Desarrollo Social como ANSES. Además, digamos, estos indicadores sociales son complejos, ¿no? Inclusive yo no lo dije anteriormente, pero también hay una parte importante de mucha de esta población, digamos, empobrecida, o con bajos salarios, o con bajos ingresos, que tiene, digamos, está muy endeudada, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, se otorgaron 133.466 préstamos a beneficiarios de la asignación universal, a beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilaciones, por 7.700 millones de pesos, lo que indica que la gente se endeuda para mejorar sus ingresos, ¿no? El segundo punto, si uno quiere pensar políticas de inclusión, es que hay 2 estructuras diferentes.
con características diferentes, con formas de, digamos, de encarar la planificación, digamos, de pensar las prestaciones de forma diferente, que habría que pensar si no se puede buscar a un punto intermedio, y después prestaciones muy heterogéneas y fragmentadas, ¿no? Como vimos anteriormente, ¿no? Esto hace que evidentemente uno tiene estos desafíos, tiene cuestiones buenas, digamos, como lo que describió anteriormente Pilar, como la gran cobertura que tiene algunos de estas prestaciones, pero con bajos recursos y en un contexto socioeconómico desfavorable, ¿no? Ahora bien, ¿se puede hacer algo en este contexto, digamos, en particular, que no hay que disociarlo de lo económico? A mí me parece que sí, que se puede pensar estrategias, digamos, de inclusión social en base a esto que tenemos, ¿no? Y en ese sentido me parece que un punto importante es que deberíamos avanzar, eso yo sé que es un debate y es complejo, a un tipo de renta básica, ingreso ciudadano, nuevo IFE, para ampliar la cobertura, ¿no? Esto vamos a ver después con el punto 2, ¿no? Pero sí se puede. Tal vez como se está haciendo ahora por franjas etarias, ampliando los derechos en las franjas etarias de los mayores o de los jóvenes o de los niños, pero me parece que ir paulatinamente en base al financiamiento y en base, digamos, a ampliar estos derechos a algún tipo de renta básica o ingreso ciudadano o algo por el estilo. Yo sé que es un debate, digamos, que da mucho más que plantearlo en un minuto, pero me parece que se puede avanzar en eso, ¿no? Segundo, vinculado a esto, reducir la fragmentación y la heterogeneidad de las prestaciones. Lo que está pasando es que, bueno, aparece una nueva prestación al PUAN, el 80% de la mínima, aparece la jubilación anticipada, el 80% de la jubilación, y después cuando te jubilás se puede dar el 100%, así como que se va fragmentando, ¿no? Estas prestaciones. No digo que está mal, porque es la estrategia que hay, pero me parece que hay que ir, digamos, tratando de subir hacia arriba este tipo de fragmentación, digamos, de las prestaciones, porque, digamos, trae desigualdades, ¿no? Y después también estos puntos flojos o estos agujeros de personas que están muy cercanas a los requisitos que no llegan a ningún tipo de prestaciones y son personas que están en la vulnerabilidad. Eso habría que repensarlo para pensar digamos, la inclusión social. Y después el gran tema, ¿no? Que los medios lo simplifican mucho, que es, bueno, hay tantos planes sociales, en poco tiempo se insertan en el mercado laboral y solucionamos el problema. Bueno, yo creo que eso es mucho, mucho más complejo de lo que se evidencia, y me parece que se está trabajando bien, toda la gente que está trabajando en el potencial, incluso son amigos, están trabajando muy bien, pero esto hay que pensarlo en políticas más a mediano plazo y de Estado, y ahí me parece donde se podrían aprovechar las potencialidades de estos dos grandes monstruos que son el Ministerio de Desarrollo Social y más el ANSES, ¿no? Me parece que se puede hacer una política de Estado, porque es muy complejo, que ya es complejo. Mire, yo tuve la suerte de estudiar por mucho tiempo los emprendimientos productivos, cómo se insertaban en el ámbito de la producción. Y hay muchísimas experiencias buenas y malas, pero muy complejas, y la conclusión que pude sacar en términos generales es que, digamos, tiene que haber un acompañamiento del Estado hasta que esa unidad productiva, digamos, sea sustentable. Imagínense, también estuve y estudié, digamos, cómo se daban la primera inserción de personas en planes sociales a el mercado laboral, con personas que tenían complejidad en ingresar al mercado laboral por un montón de problemas. Y era también sumamente complejo, y ahí también se necesita un doble esfuerzo de acompañamiento del Estado. Me parece que ahí se pueden, y voy al cuarto punto, pensar esto que describió, digamos, Pilar, en donde vos tenés, como dijo Pilar, tenemos una agencia muy eficiente en cobro, en territorialidad, en burocracias de tipo, digamos, eficaces para digamos, desarrollar prestaciones, y esto es así, digamos, y de hecho digamos, si uno quiere sacar dinero de una prestación, lo hace, más allá que puede haber conflictos o no, lo hace porque tiene una institución de estas características y algunas otras cosas más. Y después tenés otra institución que tiene valor agregado, que tiene acompañamiento, que tiene, digamos, profesionales que conocen la problemática de la exclusión social,
me parece que se puede pensar alguna articulación en función del tercer punto, de incorporar y tomarlo inclusive como una especie de política de Estado, si me permiten la palabra, ¿no? Esto me parece así, porque tenés a alguien como ese que te da el bueno del servicio, pero necesita a alguien que acompañe, que haga todo ese proceso, porque no es tan fácil. Hay experiencia en países del norte, yo estudié el caso, o estuve analizando el caso de Inglaterra, y es complejo de saber la oferta laboral con la demanda laboral. Es sumamente complejo. Entonces me parece que hay que sumar aliados estratégicos, pensar un poco, como dice Daniel García Delgado, un Estado estratégico en este sentido, y pensar algún tipo de política. A ver, si me dicen a mí, en el largo plazo a mí me parece que habría que conformar una gran agencia eficiente, con valor agregado, que solucione los problemas sociales. Yo sé que eso es difícil y es muy complejo. Pero mientras tanto se puede articular algún tipo de propuesta como esta de inclusión al mercado laboral, de pensar políticas sociales y programas sociales y vincular al mercado laboral, porque aparte hay una demanda importante de la población y hay agenda donde el Estado, se incorpora a la agenda este tema. Pero obviamente esto hay que pensar una política territorial de articulación, pensar las capacidades, pensar la formalidad, pensar la política de recursos humanos, pensar metas, objetivos, conducción, culturas políticas, situaciones reglamentarias, normativas, legales, adecuar esto, pero me parece que esto hay que ir pensándolo si queremos pensar políticas más de inclusión en el mediano o en el mediano plazo, ¿no? Ese tipo de salario, el macrismo quiso hacer algo así, me parece que le salió mal incorporar mucha gente del Ministerio de Desarrollo Social con la categoría del Ministerio de Desarrollo Social, un injerto que no resultó, que trajo muchos conflictos, pero me parece que es importante avanzar en esto, pensarlo por lo menos, ¿no? Para empezar a pensar políticas más institucionalizadas, más a mediano plazo, que articulen la seguridad social con la inclusión social. Y finalmente, algo que no es de la política social, pero para mí es indudablemente está vinculado, y reitero, vuelvo al principio, pensar, la no existencia de disociación, de la seguridad social y sus prestaciones y la política social y lo productivo, la generación de riquezas. Me parece que esto está vinculado a la salida del corto plazo, fortalecimiento del mercado interno, crecimiento económico, salir de la problemática del endeudamiento con los organismos multilaterales, normalización de las variables económicas, tareas a corto plazo que son importantísimas. El tema por ejemplo, el tema de la alta inflación impacta mucho en las prestaciones de ANSES. Porque tenés que salir constantemente, a mejorarla. Y al FGS ni le diría, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ese fondo de también impacta. Así que hay que pensar, me parece, esto también, no digo que lo piensen las personas que se vinculen a las problemáticas sociales, pero también pensar, esto. Y al mediano plazo sí, pensar la sustentabilidad económica, ¿no? En términos de, hay que tener una discusión con lo que nosotros producimos. Vamos a tener un modelo sustentable que genere valor agregado y que de esto, va a permitir ampliar la riqueza y los ingresos para tener buenas prestaciones salariales y buenos salarios, ¿o no? ¿O hay que generar valor agregado de lo que producimos? ¿O hay que generar nueva producción de bienes? Me parece que esa discusión, que es económica, está íntimamente relacionada, con la cuestión, de las prestaciones sociales y las prestaciones de la seguridad. No hay que disociarlo. Me parece que es una discusión muy importante. En el mediano plazo, entiendo, pero podemos dar ese debate para pensar esto, y que la restricción económica, cada vez que apretamos el acelerador y mejoramos los ingresos y hay mejores salarios, tenemos una restricción de las divisas. Me parece que pensar esto también es un poco pensar en algo más global y pensar mejora de salarios, mejora de la producción, de la producción y el trabajo, pero también de las prestaciones que convergen o se articulan, a este crecimiento que es necesario para nuestro país. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Listo, ya estamos, Jorge, brillante tu exposición. Muchísimas gracias por iluminarnos con estas propuestas
quisiera destacar estas tres particularidades que mencionaste de las prestaciones: ampliación, fragmentación, heterogeneidad, para seguir discutiéndolas en otra instancia, y como mencionaste estos monstruos de Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, la llegada diferente que tienen en el territorio, la manera que tienen de articular con las poblaciones. Ahora sí, quisiera pedirles por favor que vayan utilizando el chat para ir dejándonos comentarios y consultas que iremos respondiendo por ese espacio, y vamos a tener el honor de pasarle la palabra a Virginia Manzano, quien será la que esté cerrando este panel. Virginia Manzano es doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de Antropología Social, profesora asociada del Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras UBA, investigadora independiente del CONICET, directora de la sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas UBA. Sus investigaciones se inscriben en la antropología de la política, estudia los modos de vida de los sectores populares urbanos, desarrollando trabajos de campo en el Gran Buenos Aires y San Salvador de Jujuy. Ahora sí, Virginia, te vamos a pasar la palabra y estaremos culminando este panel. Te quedan unos últimos minutos. Estaremos culminando el panel en punto 17:40, por ello les destacamos la importancia que nos vayan dejando sus comentarios en el chat. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Cintia, por la organización del panel. Y bueno, un gusto haber escuchado las exposiciones que me precedieron. Yo, tomando en cuenta las categorías que dan título al panel, quería referirme a dos asuntos interrelacionados. Uno de ellos es el modo en que los planes, en tanto categoría de uso popular sedimentada durante los últimos 20 años para referirse a distinto tipo de prestaciones que requieren algún tipo de contraprestación de los beneficiarios, son un signo que están indicando una inflexión histórica fundamental en los modos de reproducción social de los sectores populares urbanos y en las densidades y ritmos de la política popular. En segundo lugar, en esa larga temporalidad de acción política de los sectores populares, que ha sido remodelada, reconfigurada por la implementación de distinto tipo de políticas sociales, varias de las organizaciones sociales con las cuales he venido trabajando están indicando un conflicto epistemológico fundamental, un proceso de injusticia epistemológica donde los saberes aprendidos a lo largo de todos estos años de experiencias con las políticas sociales tienden a ser subalternizados y desacreditados. Y esto se presenta fundamentalmente bajo una tensión entre saberes anclados en la vida cotidiana, en la historia y en la lucha, que son desacreditados cuando se los pone en comparación con los saberes expertos, que son los que dirigen de algún modo las políticas y los programas sociales. Y esto tiene efectos muy concretos en algo que ya planteaba Gabriel, en el tipo de empleos que quizás se habilitan para todas estas personas que han venido trabajando durante 20 años en torno a la implementación de políticas en los barrios, y también en las candidaturas a distintas listas en los gobiernos locales, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no?, de los saberes involucrados. Quisiera decir que todas estas reflexiones que tenía pensadas para compartir con ustedes, pero que las tengo que hacer muy breves por el tiempo, están inspiradas en mi formación en la antropología social, en una perspectiva de antropología política, y en un diálogo continuado con personas que han venido dando vida a distintas instancias de organización colectiva. El movimiento de desocupados de La Matanza, como había nombrado Gabriel, la organización Tupac Amaru en Jujuy, y de manera más reciente la red de hábitat de Quilmes, Solano, Juanjo Cantielo, que está integrada por personas que de hace 40 años ocuparon tierras en el Gran Buenos Aires, después fueron parte del movimiento de desocupados, y se rearticularon hace poco tiempo como red de hábitat. Las políticas entonces, desde mis trabajos, nunca son vistas como normas o como aspectos instrumentales, sino siempre están pensadas dentro de campos de fuerzas sociales y bajo su operatoria en la vida cotidiana de los sectores populares. Para comenzar, yo quería recordar con ustedes un texto publicado en el año 1999 por un equipo de investigadoras del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, que llevó por título Barrio bajo planes. En ese trabajo, las autoras reponían escenas prototípicas de los barrios populares, atravesados por fuertes niveles de pobreza y de desempleo.
Barrio bajo planes era la nominación que utilizaron las autoras para dar cuenta del ritmo cotidiano en estos lugares, donde los jefes y jefas de hogar desocupados estaban atravesados por políticas de empleo y por políticas alimentarias. Barrio bajo planes también en aquella época era una categoría en uso por técnicos y funcionarios de distintas políticas sociales para dirigir la focalización del gasto social sobre determinadas poblaciones y sobre determinados espacios, de acuerdo a los mapas de pobreza diseñados por el INDEC y a los lineamientos de políticas internacionales diseñadas por el Banco Mundial en ese momento. Al mismo tiempo, Barrio bajo planes era colocar a los receptores y beneficiarios de las políticas sociales, de acuerdo a como lo usaban las autoras, dentro de un entramado de relaciones de poder, donde frecuentemente se los mira en una actitud de subordinación y pasividad frente a otros agentes que tienen la capacidad de gestionar recursos que son vitales para su supervivencia. Desde mi perspectiva se trata de un texto señero, porque condensa una serie de cuestiones que se fueron complejizando y problematizando en términos conceptuales y políticos durante las 2 décadas que transcurrieron desde su publicación hasta el presente. La extensión de este tipo de programas en distintas partes del mundo ha llevado a diferentes autores a afirmar que nos encontramos frente a la emergencia de una nueva política de distribución que constituye una suerte de nuevo estado de bienestar neoliberal. Sin ir tan lejos como esta afirmación, en América Latina o en Argentina, lo que nos permitió interrogarnos a través de la extensión de este tipo de programas fue una narrativa muy estandarizada en la década del 90 del retiro del Estado, para concentrar nuestras investigaciones en la forma en que se hacía presente el Estado, sus presencias estatales bajo modalidades diversas, y registradas en estas formas de prestación a poblaciones situadas espacialmente. El antropólogo Jane Ferguson, que estudia Sudáfrica, enfatiza la potencialidad política de estos programas, ya que considera que otorgan poder a personas que han perdido la capacidad de contribuir en el proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo en el capitalismo. Para estados africanos, plantea Ferguson, las políticas de transferencia condicionadas de ingresos fueron la primera sistematización de la provisión de bienestar a poblaciones racializadas e empobrecidas. Obviamente el autor invita a una lectura contextualizada de este tipo de programas, y eso es una pista que no debemos abandonar, porque los significados y las legitimidades de este tipo de programas dependen de las trayectorias históricas y locales de los distintos países. En nuestro país, como han señalado los estudios pioneros de Stella Grassi, hubo una tradición de extensión del trabajo formal y de todos los derechos asociados al trabajo formal. Por eso es impensable la idea de ciudadanía asociada a los programas de transferencia condicionada de ingresos, como lo está planteando Ferguson para África, ¿no? Y siempre, como estos programas venían pensados desde el área de asistencia, han traído siempre figuras estigmatizadas del beneficiario, ¿no? La figura del perezoso, del vago, etc., y al sector de la asistencia social como aquel sector que propicia relaciones de dependencia, subordinación y clientelización. Un aspecto a destacar es que cualquier consideración sobre estos programas, sobre los planes, implica atender a los entramados de poder y a las genealogías históricas sobre las concepciones de trabajo, familia y del propio Estado. Con respecto a esto último, ya estuvieron trabajando aquí Pilar y Gabriel. Los distintos trabajos han puesto en discusión la idea misma de la mediación, porque la mediación supone una noción topográfica de Estado, una noción que separa radicalmente, de manera abstracta y reificada, al Estado de la sociedad. No los ve como el resultado de las luchas históricas y de los procesos cotidianos, y al mismo tiempo es sin de categorías, hacedores de política, destinatarios, receptores y mediadores, cuando en realidad la figura de mediación muchas veces ha venido asociada a nociones sobre la mala política, sobre las malas prácticas políticas, que ha descuidado toda una agenda de investigación anclada, bueno, cómo ese trabajo político se ha también transformado durante los últimos 20 años
en función de la aplicación de este tipo de programas. Como ha planteado Gabriel, una de mis investigaciones iniciales con el movimiento de desocupados de La Matanza fue mostrar cómo se había configurado un campo de disputa y de organización política en torno al desempleo, en el que jugaron un rol preponderante líneas sindicales o las llamadas organizaciones autónomas de desocupados, que de manera muy temprana, ya a mitad de la década del 90, problematizaron y reflexionaron sobre las transformaciones del trabajo, la figura plural de los trabajadores y trabajadoras, y al mismo tiempo los lugares disponibles para la acción política. Todas estas propuestas, al menos en el Gran Buenos Aires, tomaron carnadura cuando se insertaron en la dinámica de los barrios populares que habían sido autoconstruidos a partir de la década del 80, después de las ocupaciones de tierra. Ya a mediados de la década del 90 aplicaron en esos barrios censos y encuestas para medir el problema del desempleo. El resultado de esos censos y de esas encuestas fundamentaron la demanda por trabajo y apelaron a una tradición histórica de relación entre los sectores populares y el Estado anclada en la distribución de alimentos, ¿no? El programa PAN, entre otros. Y ahí anclaron las primeras demandas. Hay que tener en cuenta también que para esa misma época, en el año 96, empiezan a hacerse visibles los primeros cortes de ruta en Cutralcó, en 1996, y la respuesta que va estandarizando el Estado y los distintos niveles de Estado ante esos cortes de ruta es la extensión de vacantes en programas de transferencia condicionada de ingresos. Entonces, en este campo de relación que abrió con el movimiento de desocupados, convirtió a la lucha colectiva en un lenguaje y en un mecanismo central para alcanzar la provisión de cierto bienestar, redirigiendo las formas neoliberales de administración de las poblaciones pobres. Asimismo, uno de los aspectos que a mí más me ha interesado fue comprender cómo estos programas impactaron en la dinámica de los movimientos de desocupados. Para eso utilicé ya en el año 2004-2005 la noción de gestión colectiva de las políticas. Con esto me interesaba ver cómo se fueron especializando tareas, cómo se fueron seleccionando dentro del movimiento de desocupados aquellas personas que tenían pocas faltas de ortografía, que podían llegar a manejar alguno que otro programa informático, que tenían buena caligrafía, para especializarse en el manejo y en la gestión de estos programas, ¿no? Presentar planillas, inscribir personas, etc. Cómo se especializaron infraestructuras dentro de los movimientos y las viviendas, como bien planteaba Gabriel hace un rato, ¿no? Para eso había que recaudar dinero, para poder sostener la remodelación de esos espacios, para poder comprar fotocopiadoras, impresoras, para poder costear los viajes y los remis, para llevar todas esas planillas hacia el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, para comprar gas envasado para los proyectos de comedores comunitarios, etc. Al mismo tiempo, cómo se tenían que montar guardias nocturnas para custodiar esos lugares, donde había documentación, donde había alimentos, cómo se fueron especializando tareas, cómo se van especializando infraestructuras. Todos estos elementos los analicé desde la noción de hegemonía, para mostrar cómo este campo de relaciones que se abrió con la movilización de los desocupados, contradictoriamente definió los términos aceptados para las disputas, estableció los lenguajes apropiados para esas disputas y controversias, y configuró lugares disponibles para los movimientos. Esta operatoria del movimiento de desocupados no solo habilitó la posibilidad de demanda, sino la construcción de saberes y de legibilidades, ¿no? A las que yo denominé gestión colectiva de las políticas, para tomar distancia de los términos hegemónicos con los que se pensaba la gestión a fines de la década del 90, ¿no? Como una suerte de administración centrada en la calidad, en la eficiencia, en la eficacia, en el incremento de la productividad de los servicios sociales, y la gestión era entendida como un mecanismo para optimizar recursos y convertir restricciones presupuestarias en instrumentos de política. Frente a esa noción neoliberal de gestión, contrapuse esta idea de gestión colectiva en ese momento histórico particular.
No obstante, el campo relacional abierto con el movimiento de desocupados no se ceñía exclusivamente a gestionar políticas neoliberales, porque estaban gestionando la vida de los sectores populares a través de prácticas de cuidado, de contención y de afectos, que no tengo tiempo de reponer en mi exposición. A través de todos estos saberes, de esta larga temporalidad histórica que se fueron agenciando en estas interacciones con el Estado, los miembros de la red de hábitat de Quilmes, cuando en el año 2014 empecé con ellos un proyecto que nosotros llamamos de investigación colaborativa, estaban muy preocupados por debatir dos asuntos fundamentales. Uno de ellos era resituar el vínculo con el Estado. Y la pregunta era cómo revertir las clasificaciones que pesan sobre ellos como meros cuerpos, objetos de políticas, y como buenos vecinos o militantes barriales que colaboran activamente con la implementación de programas de gobierno a nivel local. Operación de clasificación y acción que los despojaba de su carácter de sujetos productores de conocimiento y consecuentemente de su capacidad para crear políticas. Por eso las mismas suelen venir tiempo después como productos cerrados, acabados e impuestos desde arriba, aún en los casos que apelan a la participación de los destinatarios. Asociado a esto surgía otro interrogante, acerca de cómo legitimar sus conocimientos en espacios gubernamentales y no gubernamentales, como coaliciones académicas que trabajan con los sectores populares. El vínculo prolongado con el Estado a través de diferentes políticas sociales implicaron, como decía, un conjunto de aprendizajes que se experimentan contradictoriamente, porque apelan a la distinción entre saberes prácticos y saberes teóricos. Los saberes teóricos que por lo general son necesarios para obtener el reconocimiento del Estado. En este sentido, quienes integran las organizaciones sociales en esta tensión suelen solicitar lo que llaman capacitación, ¿no? Que se los entrene en llevar adelante los libros contables, las actas de las organizaciones, los trámites de personería jurídica, y también que se los ayude a lidiar con los cambios de tecnología que implicó el vínculo con el Estado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la buena caligrafía hasta toda la cuestión digital del Estado. Además, muchos habitantes de barrios populares, especialmente las mujeres, están en una lucha cotidiana por tratar de certificar esos saberes a través de distintos cursos, ¿no? Tecnicaturas de psicología social, la finalización del secundario con el programa Fines, e intentar incorporarse a carreras que se abren en distintas universidades más próximas a sus domicilios, como la carrera de trabajo social. Un caso extremo en la certificación de estos saberes y en la producción de sujetos reconocidos por esos saberes y por otra construcción de corporalidad fue la organización Tupac Amaru, que crea sus propias escuelas, sus carreras terciarias, etc. Estos entonces aprendizajes que se lograron en vinculación con el Estado también abren interrogantes acerca de los márgenes de autonomía colectiva y sobre los modos de estar organizados. Y más aún, plantean reflexiones acerca del carácter coercitivo que presenta todo vínculo con el Estado. Por ejemplo, instrumentos legales que son construidos por la movilización colectiva y por todo un proceso histórico, como los talleres por la ley de acceso justo al hábitat, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, una vez que se aprueban como políticas de Estado o como leyes, vuelven como imposiciones a las organizaciones populares, y muchas veces quedan excluidos de su implementación, por no contar con personería jurídica, o no tener los balances al día. Y esto también suele pensarse o plantearse en términos de la dicotomía entre mente y cuerpo, cuestionando la atribución estatal de racionalidad y en ese mismo movimiento la conversión de los pobres en mero cuerpo. En ese sentido quisiera cerrar, fui rapidísimo para poder llegar como a ideas centrales, pero quisiera cerrar con una reflexión de Graciela, que es una militante de una agrupación de Quilmes, la Hora de los Pueblos, es una líder de uno de los asentamientos formados en Quilmes, y actualmente es parte de la red de hábitat, y es una persona sumamente sensible a la manera en que son colocados como pobres en distintos tipos de interacciones, sea con
universidades, con trabajadores sociales, con funcionarios de distintos niveles del Estado, ¿no? Entonces, entre los muchos talleres que tuvimos, ella planteaba, los proyectos ya vienen como esquematizados como para que uno le ponga el cuerpo y no la mente. Pero el desafío es poner la mente, porque esos proyectos me parece que no salen de un iluminado que se sentó un día en una oficina y dijo voy a hacer X proyecto y va a ser así. Me parece que tuvo que ver la construcción de ese proyecto con una construcción de conocimiento que se fue chupando. Todo ese conocimiento no lo hizo un tipo, un iluminado. Se hizo en los barrios. Pero ¿qué pasa? En los barrios se pone el cuerpo. Estoy harta de leerme en cuentos de vida de pobres. Mi realidad no es solamente pobre y triste. En mi barrio peleamos, nos reunimos, festejamos. La mayoría de los chicos están estudiando. Nadie come de la basura. Está bien. Mi casa es de chapa y se vuela el techo con cada temporal. Pero tengo libros, tengo sueños y no sé cómo expresarlo. Con esto cierro. Muchísimas gracias, Virginia. Nos quedaríamos horas escuchándote hablar. Has hecho una recuperación de conceptos increíble. Me quedo con este concepto tuyo que nos propones de gestión colectiva de políticas, de resituar el vínculo con el Estado, de legitimar el conocimiento, de dar cuenta de los saberes anclados en la lucha versus los saberes expertos. Ha sido un gran gusto escucharte. No tenemos mucho más tiempo para seguir conversando. Quisiera agradecerles a todos y a todas que han participado de este panel, principalmente agradecerles a Pilar, a Gabriel, a Jorge, a Virginia, a Luisina, que a su modo también estuvo presente. No quiero dejar de agradecer a Gustavo, que es quien nos está haciendo la asistencia técnica, la cara atrás del loguito de Flaxo. Muchísimas gracias, Gustavo. También agradecerle a Arturo Trinelli, que es el coordinador del Congreso, en el marco del impulso que le ha dado Daniel García Delgado, director del área, y quisiera invitarlos a continuar en el Congreso. Tenemos 2 paneles que siguen, uno vinculado a temas de Mercosur, integración regional, y el otro vinculado a economía social. Así que esperamos verlos pronto por ahí. Nuevamente, gracias Virginia, Jorge, Gabriel y Pilar por estar aquí presentes. Ha sido un gran gusto. Seguimos conversando en otras instancias. Adiós. No, gracias. Okay.